¡Nación! Todos sabemos que la cueca es nuestra danza nacional, pero ¿conocemos realmente el porqué? Nos enseñan que la cueca nace en el campo, pero al mismo tiempo que viene en el Perú. ¿Cómo es eso posible? La cueca campesina es lo mismo que la guasa. ¿Por qué existe la cueca del campo y de la ciudad? ¿Cuál es la diferencia entre la cueca brava, chora, porteña? En este video te invitamos a conocer más sobre la historia de la cueca. Vamos a tratar de responder dudas frecuentes o incluso mitos que existen en torno a la cueca chilena y sus diferentes expresiones. Aún no existe un consenso sobre el origen de la cueca, por eso hablaremos de la teoría que a nosotros nos hace más sentido. En la descripción de este video te dejaremos link e información para que puedas investigar. Históricamente no hay registros de que los pueblos originarios de Chile y de Perú practicaran la cueca. Fue la llegada de esclavos africanos desde el Perú colonial que trajeron las raíces de la sama cueca, las que junto con influencia árabe andaluza traída desde España llegan a Chile y aquí toman una fuerza particular, que luego se esparce por toda Latinoamérica, incluido Perú, con el nombre de cueca o chilena. En el contexto de la Guerra del Pacífico, la relación entre Chile y Perú se quiebra, cambiando el nombre de chilena por marinera, en honor a los soldados que fallecieron en la guerra. Pelearon en la guerra. Ya, vale. Pero si fallecieron y pelearon en la misma... Este registro de 1839 en Valparaíso muestra que la zamacueca, además de practicarse por sectores populares, la aristocracia y los políticos de la época también practicaban zamacueca en sus fiestas y actos oficiales. 60 años más tarde, la Real Academia de la Lengua Española define a la zamacueca como danza grotesca que se usa en Chile, en el Perú y en otras partes de América, comúnmente entre indios, zambos y chuchumecos. Al llamarla grotesca, se puede notar el rechazo de España hacia la música y la danza de aquella época. La Iglesia Católica, que en ese entonces tenía mucho poder social y político, llama a la zamacueca cosa de pecado. Finalmente, por diferentes ordenanzas que si bien no eran legales, eran un mandato muy fuerte para la alta sociedad de la época, la cueca termina por prohibirse. Probablemente te enseñaron que la zamacueca viene de imitar a la gallina clueca, lo que refuerza la idea de que viene del campo. Para algunos, esa idea pierde fuerza por tener algunos errores argumentales. De igual forma, si imaginas el Chile de 1800, la diferencia entre campo y ciudad no era tan notoria. Casi todo el país era campo. Solo algunas ciudades como Santiago y Valparaíso tenían mayor desarrollo urbano, sociocomercial y por consecuencia cultural, pero seguían rodeadas de muchos sectores rurales. En estas ciudades sí está documentada la cueca, principalmente en chinganas y fiestas populares, pero también en clases sociales altas. Tal como te comentamos antes, al momento de ser mal vista y prohibida, es que las clases sociales altas dejan de practicarla. Es ahí cuando sobrevive gracias a que hombres y mujeres trabajadoras, rotos rebeldes, seguían practicando la cueca a pesar de esta prohibición, teniendo que hacerlo a escondidas, ocultas en la clandestinidad. Es este el principal punto de quiebre que separa las dos grandes formas de expresar la cueca que podemos diferenciar en la actualidad. Por un lado, está la cueca chilena, que siguió escondida en lugares clandestinos de la ciudad. Por otro lado, están las corrientes del campo, las que los trabajadores y las trabajadoras de la época las siguieron cultivando bajo esos conceptos. ¡Contextos! Me cuesta la palabra contexto. Contextos. Las siguieron cultivando bajo esos contextos. Al pasar de los años, la represión fue bajando. Incluso la RAE en 1925 cambia la definición, sacando el calificativo de grotesco. La cueca ya no fue tan perseguida, pero ambas corrientes se vieron cargadas de las características propias del contexto en el que se fueron desarrollando por tantos años. Contextos. La cueca que siguió la ciudad continuó practicándose en puertos, bares, ferias, lugares clandestinos, prostíbulos, conventillos, entre otras. Conservó la tradición oral, sobre todo su carácter festivo, su métrica y canto, gracias al canto a la rueda o por mano. La danza nunca faltó, pero el centro era la música, ya que gracias a ella se podía armar la fiesta, que era el objetivo final que tenía la cueca. No eran necesarias vestimentas especiales, las fiestas se armaban en cualquier momento y lugar, dañando instrumentos improvisados, tocando cucharas, platillos y cantando con voz pregonada, así similar como se puede escuchar en la feria. ¡Qué buena papa! ¡Tomate! Por su parte, la cueca del campo toma otros matices. Por un lado, está la cueca que hoy conocemos como campesina, que sería de las cantoras y cantores populares, que en su mayoría son solistas. Bailada por hombres y mujeres que trabajan
en los fondos, similar a la de la ciudad pero con contextos campestres. Por otro lado está la cueca guasa, que se representa por la china empleada y por el guaso, cuyo comienzo fue asociado al campesino, pero luego se fue asociando al patrón o a alguien cuyo poder socioeconómico era superior, cuya vestimenta está asociada a los caballos y rodeos. Al ser esta vestimenta atractiva, sobre todo por el sonido de las espuelas, es que tomó popularidad y se siguió reproduciendo este arquetipo folclorizado de la cueca, siendo replicado por conjuntos folclóricos y bailarines que lo llevaban a escenarios incluso en contextos citadinos, modificando más notoriamente lo que representó en su origen, lo que se puede ver en la utilización de falsos grandes, telas brillantes, encajes, chamantos costosos, espuelas más grandes, etc. ¿Cuándo que te leíste todo eso? Lo leí. En 1967 se oficializa por primera vez un lote de cantores urbanos para grabar su primer disco. Hablamos de Los Chileneros, con el álbum Cueca Centrina. Posteriormente nacen nuevos cuequeros que aprenden de los taitas de la época, quienes fueron generosos con sus conocimientos a pesar de lo dura que había sido su vida, perpetuando así la tradición chilenera. Sin embargo, esto fue interrumpido en 1973 con la pérdida de la democracia, periodo en el que vuelve la represión hacia los cantores y cantoras populares, se prohíben las reuniones y juntas y la cueca tiene que nuevamente esconderse en la clandestinidad, sobreviviendo por ejemplo en fiestas de toque a toque. Paralelamente, en 1979, en contexto de dictadura militar, se decreta la cueca como danza nacional. Desde ese momento se obliga a ser enseñada en escuelas y a promover campeonatos, pero con el arquetipo del guaso y la china, siendo desde ese momento considerada como un símbolo patrio y no como una fiesta popular que siempre lo caracterizó. Además, el decreto especifica danza nacional, no nombra la música, lo que la separa aún más de sus raíces para las generaciones que la aprendieron desde ese entonces. La democracia continúa una época de temor, aunque el roto chileno siempre se las arregló para cuidar su amada cueca. Abundaban los conjuntos folclóricos y para la mayoría el concepto de la cueca era considerado algo perteneciente a épocas pasadas, un símbolo de patriotismo que se bailaba solo para el 18 y para muchos se siguió asociando con el nacionalismo propio de la dictadura. Paralelamente, varios músicos y documentalistas se interesaban cada vez más en conocer sobre esta cueca que sonaba muy diferente a lo que estaban acostumbrados, ya que se practicaba en cualquier momento y lugar dentro de la ciudad. Al ser esta expresión tan libertaria y no oficializada, no tenía una definición formal, entonces la explicación o definición fue variando dependiendo del cultor que la dio a conocer. En palabras simples, cada persona intentó explicarlo a su manera, dependiendo de su vivencia, y le puso un nombre diferente que tratara de representar eso. Por un lado está Roberto Parra, que decía que sus cuecas eran choras, porque eran practicadas por los choros del puerto, y las temáticas de sus canciones también hacían referencia a los bajos fondos, al ambiente delictual de personas marginadas por la sociedad. Con rabia lo dije. Por otra parte, está Hernán Núñez Ollar, quien fue poeta popular, músico, cantor, maestro, enseñando todo lo que pudo sobre su amada cueca chilena que él definía como brava, pues vivía en sectores populares y bravíos. Para practicarla había que ser valiente, habiloso, ya que en las ruedas de canto participaban los más bravos y expertos, siendo un ambiente de un duelo constante en torno a la cueca, midiendo conocimientos sobre repertorio, poesía, canto y melodía, algo muy similar a lo que se da hoy en día en las batallas de rap o de freestyle. Ya da lo mismo los Finalmente está la cueca porteña, que eran cantadas por cantores y cantoras de la zona, que armaban lotes o cantaban de forma independiente, dándole una esencia, un matiz propio del zona porteña. Todas estas entran en la categoría de urbanas, por seguir la línea histórica que continúa en la ciudad, y también para diferenciarlas de las cuecas guasas, que si bien siguen exactamente la misma métrica, toman matices musicales e interpretativos muy diferentes. Una parte de mí quiere llorar, pero si lloro se me corre un poquillo. Hoy en día todo ha cambiado. Hoy en día todo ha cambiado. Las cuecas urbanas han vuelto a ser masivas. ¿Pero por qué? Gracias al legado de los taitas, a cantoras y cantores y a los nuevos grupos musicales que siguen el legado de la tradición espontánea. También está presente en escenarios, espectáculos y en campeonatos durante todo el año. Fue fácil.
La cueca guasa también es muy masiva. Se practica en su mayoría en contextos urbanos, pese a mantener la estética alusiva al campo. En lo musical, se reconocen músicos que experimentan con diferentes propuestas, desde quienes apuntan a mantener sonidos más clásicos hasta quienes proponen estilos más melosos y diferentes. En cuanto a la danza, está marcada principalmente por las reglas que proponen los diferentes campeonatos de cueca, lo que ha tendido a estandarizar el estilo entre bailarines. Ambas corrientes están presentes en todo Chile y se practican todo el año. Ninguna es más o menos cueca, solo se impregnaron de distintos contextos socioculturales. Cada persona puede tener sus gustos y preferencias personales. Lo importante es que a pesar de que te guste o no la cueca o alguna de sus expresiones, seas capaz de conocer su historia y el porqué de su existencia. Si eres de los que le gusta la cueca, en los próximos videos te enseñaremos la estructura básica de la danza, que es la misma del campo que de la ciudad. También te daremos algunos tips para que puedas interpretar cada una, pero recuerda siempre que el estilo es único y personal. Bien, 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 bien. Finalmente, nadie puede querer lo que no conoce. Pero si llegaste hasta acá, hasta el momento del video, cuéntanos tu experiencia que has tenido con la cueca. Cuéntanos si ya conocías esta historia, si algo fue nuevo para ti, o si agregarías algo, y así entre todos sigamos escribiendo esta historia de Nuestra amada chilena. Nos vemos. Mira, ahí podemos agregar algo, porque yo tengo otro paper que no lo había leído en ese entonces, cuando lo escribí. ¡Está seca! ¿De qué quieres que le haga? Si va a salir el viento. Ya estoy tapando el viento. En 1900... Estoy haciendo lo mejor que puedo. ¡Déjenme! ¡Estoy bien! No estoy leyendo, no estoy Grábala leyendo, por no estoy partes. leyendo, estoy Graba leyendo. una idea, Déjame, estoy bien. Dando el único que cada